Buenos días, mi nombre es Diana Muñoz Gómez, profesora investigadora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en Colombia, y es un gusto para mí hacer parte de este encuentro de expertos que trabajamos unidos por la defensa de las mujeres y de los niños en los casos de maternidad subrogada. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos hallazgos de mis estudios doctorales relacionados con las barreras comunicacionales que emergen en la práctica de la maternidad subrogada. Lo primero es decir que esta es una práctica biorreproductiva que genera el nacimiento o la creación de un nuevo ecosistema biorreproductivo, caracterizado especialmente por la aparición de nuevos sujetos o personas que participan en el proceso reproductivo. Segundo, por la creación de nuevas redes o vínculos o formas de interrelacionarse entre estas partes o personas o actores. Y tercero, por esas distintas formas que se ponen en práctica para lograr el objetivo de tener un niño, un bebé, a través del encargo que se hace a una mujer, madre subrogante o gestadora sustituta. En este contexto de un nuevo ecosistema aparece además un actor muy relevante y principal, que son los que yo he denominado los stakeholders, que son esas instituciones públicas y privadas, principalmente privadas, que juegan un papel de interlocutores, facilitadores, empresas que ponen su infraestructura operacional para que se lleve a cabo esta práctica y ponen en relación los distintos sujetos. Por una parte, las mujeres madres subrogantes, por el otro, los padres, que pueden ser personas individuales, solteras o en pareja, padres comitentes o padres intencionales, que son quienes se encargan la práctica de esta técnica. Por supuesto, un tercer actor muy significativo, que son los niños, los bebés, objeto de esta práctica, y en ese cuarto lugar ese stakeholder como agente que pone en relación los distintos sujetos. Cuando empieza la operación de esta práctica, tanto a nivel nacional o internacional, en cualquier contexto donde se desarrolle, surgen dos grandes tipos de barreras comunicacionales. De un lado, barreras externas y del otro, unas barreras internas. Hablemos un poco de las barreras externas. Estas son unos muros comunicacionales, unas limitantes de comunicación que, si bien no son creados específicamente por el contexto de la maternidad subrogada, son una realidad para los distintos actores. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, las barreras causadas a causa de las diferencias de sexo, a causa de las diferencias de raza, a causa de las diferencias socioeconómicas, de los contextos geográficos y culturales, que generan fundamentalmente tres limitantes para las mujeres madres subrogantes, que son la dificultad de comunicarse por la diferencia de idioma, la baja capacidad de comunicación que pueden tener con quienes son los padres contratantes o quienes son ese personal jurídico con el que se acuerdan las pautas o condiciones de operación de la relación contractual que realizan. Y tercero, la baja capacidad de negociación que tienen las mujeres madres subrogantes. Estas tres realidades ubican a estas mujeres que ofertan su cuerpo, que prestan su servicio gestacional, en una posición de desventaja predominante, tanto respecto de los padres comitentes como de los stakeholders. Entonces es una realidad que empieza a llamar la atención y nos empieza a sacar banderas rojas o alertas para preguntarnos si una práctica que pone en estas condiciones a unas mujeres habitualmente de contextos más vulnerables es una práctica que respeta, por ejemplo, el principio de justicia. Por otra parte, hablemos de las barreras comunicacionales internas, que son aquellas que se desarrollan o se crean dentro del ecosistema propio de la maternidad subrogada.
Esas barreras son establecidas específicamente por los stakeholders con un único objetivo, el cual es el impedimento de la generación de vínculos emocionales o afectivos entre las partes. Son 5 barreras que se generan. De un lado tenemos las barreras que se establecen entre las madres subrogantes y los bebés o los niños. Es conocido como una vez termina el proceso gestacional y ocurre el parto, los niños son inmediatamente separados de la madre subrogante, impidiendo por supuesto el contacto piel a piel, impidiendo la lactancia materna y realizando todo un proceso de separación abrupta entre la mujer y el niño. Surge aquí la pregunta de si este tipo de prácticas hacen eco o hacen sintonía con lineamientos como el parto respetado, la humanización del proceso del parto que viven las mujeres que hacen parte de esta práctica. Por supuesto, la respuesta es no, porque una vez se desencadena el proceso del parto, esa criatura es separada sin considerar las necesidades biológicas, neuronales que tienen tanto los niños como las madres en ese proceso posparto que tiene tantas implicaciones. La segunda barrera es la que se genera entre las madres subrogantes y los padres comitentes, tanto en el proceso previo al parto gestacional, tanto en el momento previo al acuerdo. Siempre los stakeholders zanjan barreras para que entre esas madres y esos padres comitentes no haya un contacto cercano, sino en muchos casos los stakeholders lo que hacen es ofrecer catálogos, libros, donde los padres comitentes escogen como en un portafolio de productos qué tipo de mujer, con qué características físicas, con qué características sociales es la que quiero contratar para el servicio. Y las madres subrogantes, por supuesto, no tienen posibilidad de establecer acuerdos, comunicación con esos padres comitentes, de conocer cuáles serán las condiciones de futuro para ese bebé que ella va a gestar. Por lo cual hay una barrera imperativa total en el proceso donde se elimina y se anula toda posibilidad de contacto entre las mujeres gestantes y los padres contratantes. La tercera es aquella que se da también entre el personal médico que atiende el proceso gestacional y de parto con los padres contratantes, buscando ese impedimento de generación de vínculos y por supuesto que no se filtre la información detallada de las personas involucradas. La cuarta es la que se da entre el personal asistencial, el cuerpo de enfermeros que atienden el nacimiento con la madre subrogante, ¿no? Impidiéndole saber de qué color son sus ojos, cómo nació, cómo estuvo, porque inmediatamente nace, se separa el niño de la madre gestante. Y por último, la barrera que existe entre el personal asistencial que atiende al niño y los padres, procurando lo mismo, ¿no? La evitación de que se filtre información que pueda identificar a las partes y también la generación de algún tipo de estímulo emocional. Detrás de estas barreras surge la gran pregunta y es, ¿será que la práctica de la maternidad subrogada con estas barreras y estos impedimentos de comunicación respetan la naturaleza relacional y comunicacional de las personas? La respuesta es no. Por supuesto, estos impedimentos anulan, cancelan esa naturaleza humana que tenemos y esa capacidad de comunicarnos y de manifestar nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Por lo cual se pone sobre la mesa esta inquietud y es esta anulación de la capacidad comunicativa de las personas. Respeta los derechos humanos de las partes, respeta la dignidad humana. Queda la discusión sobre la mesa. Los hallazgos de nuestra investigación y de mi proyecto doctoral es que no lo respetan y por eso nuestra posición de decir no y la abolición total a la práctica de la maternidad subrogada, no solo en Colombia, que es mi contexto nacional, sino a nivel internacional, porque sabemos que es una práctica que especialmente se desarrolla en un contexto internacional. Muchísimas gracias
y espero que esta intervención y este encuentro de expertos sea una oportunidad para que unamos fuerzas y unamos entusiasmo para seguir trabajando por esta causa común en la defensa de las mujeres y de los niños.